días, bienvenidos a una nueva edición de Hablemos del COVID. Hoy una nueva semana, día 50 del estado de emergencia. Me acompaña Alejandra Puente. ¿Cómo te va, Alejandra? ¿Cómo estás, Renzo? Bueno, aquí siguiendo las normas, las indicaciones del Ejecutivo para poder salir de esto todos bien y saludables. Ya se ha aplicado un nuevo paquete de reactivación económica. Sí. Vamos a ver de qué medida esto se aplica. Hay una serie de protocolos que las diferentes empresas que están dentro de estas 27 actividades tienen que cumplir, porque si no cumplen estos protocolos no se pueden reactivar económicamente, ¿no? Así es, no es una carta libre para que operen todas las empresas, tienen que primero aprobarse de cada sector los protocolos de salubridad para que puedan operar correctamente. Entonces hay que estar atentos a esos protocolos. Y uno de los sectores que no está dentro de estas 27 actividades, pero uno de los sectores que tiene que adaptarse a las nuevas circunstancias es el sistema educativo, ¿no? Sobre todo los colegios privados que tienen un plazo para presentar una propuesta alternativa a estas circunstancias, que tienen que presentarla ante sus respectivas UGELs. Y el Ministerio de Educación, a través de su titular, Martín de Benavides, ya ha puesto un plazo, debe cumplirla estos días para que se pueda poner en marcha. Así, ya está por vencerse ese plazo y de eso precisamente va a hablar nuestro siguiente invitado esta mañana. Se trata de César Valderrama. Él nos va a decir cuáles son esos requisitos que tienen que cumplir los colegios y cómo se está dando ese diálogo también con los profesores. Bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, efectivamente estamos ya dentro del plazo que estableció el Ministerio de Educación, que se venció prácticamente el día sábado, ¿verdad? Entonces, estamos en un periodo en el cual estos documentos ciertamente se están revisando. Hay algunas UGEL que ya han revisado, les han devuelto. Hay 3 días para que esta revisión del documento se pueda hacer y el colegio pueda adaptarlo, ¿no? Pero aquí importantísimo es tener en cuenta lo siguiente. Sí. Los colegios ya tenían desde el año pasado, lo han tenido en el mes de febrero y marzo, ya su planificación. De manera tal que lo que han hecho ahora es solamente adaptarlo de acuerdo a lo que nos ha pedido la nueva resolución viceministerial, la 093, que pide el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, por ese lado, comentarle la tranquilidad a los colegios y a los padres de familia, que es un documento que el profesor bien lo conoce y solamente lo está priorizando en función a lo que el Estado nos está pidiendo, ¿no? Una emergencia sanitaria. Ahora, César, ¿qué implica esta reestructuración, esta adaptación del plan que tienen que presentar los colegios privados, ¿no? Porque he visto muchos casos de colegios privados que han presentado un plan, por ejemplo, y me refiero a los horarios de clase, como si fuera el horario de los horarios tradicionales presenciales. ¿Esto es factible que un colegio privado presente como plan alternativo en estas circunstancias de pandemia el mismo horario que tenía con clases presenciales? Mira, la norma lo que nos está pidiendo es que el estudiante, en este caso de primaria, no pueda ser expuesto más de 2 horas. Es decir, claro, no significa de que el alumno va a estar desde las 8 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde que antes tenía con la computadora en clase en vivo. Para eso, aquí lo importantísimo es que la metodología de la enseñanza virtual parte de revisar un previo antes, es decir, reviso el material, elaboro algo físico, voy haciendo algunas actividades y luego en la hora, en el momento de la clase presencial, de la cual es en vivo, realmente ahí es consolidar aquellos elementos que me llevan para el aprendizaje de mi estudiante. Entonces, sin embargo, también hay un tema allí que es bueno ponerlo en la mesa. El padre de familia desea que el niño esté todo el tiempo en clase. Entonces, yo lo que pienso es que tenemos que repensar la educación. Es decir, la educación no es para que el chico esté sentado todo el momento compartiendo temas de educación que son buenos, pero hay un proceso, en este caso virtual, que tiene que aprender el niño, ¿no? O sea, hay que respetar también sus periodos, no hay que estresarlo, ¿no?
porque si no, no se da el aprendizaje. Claro, y eso es lo que está pasando, ¿verdad? Tenemos 2 horas, que es la recomendación, pero para los papás eso no equipara el precio de lo que estarían pagando. Entonces, ¿cómo podrían tal vez distribuirse estas horas a lo largo de la mañana o del día para que el chico se pueda mantener digamos, las 8 horas que iba al colegio inmerso en esas actividades, pero no necesariamente pegado a una pantalla, ¿no? ¿Qué recomendación podríamos dar ahí? Mira, nosotros como Santillana tenemos una propuesta que se llama Escuela en Casa, y en Escuela en Casa lo que hemos propuesto a los colegios, a toda la comunidad educativa, tanto pública como privada, es que puedan utilizar recursos que realmente cumplen esa necesidad. Es decir, yo no puedo lanzarle a un estudiante que esté pegado en la computadora conmigo, hablándole de temas de repente puros conceptos, que puede él leerlo antes. Entonces hay una secuencia. Ujú. Bueno, es importante lo que ha señalado Alejandra, amigos televidentes, de esta recomendación de 2 horas de clase, ¿no? Porque hay muchos colegios, te lo cuento como experiencia propia, que lo he visto directamente, colegios privados que están adaptando su plan como si fuera la clase presencial. Y esto no es así, se tiene que adaptar según la edad del estudiante, por ejemplo, ¿no? Claro, y la pregunta sería si están considerando además otros criterios como que la hora lectiva no son 60 minutos. Así es. Son 45 minutos Exacto. tradicionalmente, y son 45 minutos para estar en clase y no solo leyendo conceptos o recibiendo información, haciendo ejercicios, haciendo trabajos en grupo, conversando y compartiendo con los compañeros lo que se ha aprendido, y luego 15 minutos de descanso entre tema y tema. ¿Esto se está respetando? Mira, en realidad ahí justamente por eso es que la UGEL lo que está pidiendo es que presenten este plan de recuperación. Entonces, lo que tiene que hacer la UGEL allí es justamente supervisar eso, porque una vez que este documento sea aprobado por la UGEL, debe ser comunicada al padre de familia. Entonces, lo que la norma también pide es que no podemos estresar al estudiante. Y luego al padre de familia también se le pide que colabore muchísimo con el estudiante y que colabore con el ambiente, felicitándolo, animándolo. Por eso que le comentaba a ustedes, tenemos en Santillana una propuesta que invitamos a los profesores que nos pueden estar escuchando que ingresen a santillana.com.p y ahí van a encontrar la serie de recursos que van a poder ir avanzando, ¿no? Ahora, adicionalmente a esto, sí. Sí, César, te quería hacer una consulta respecto a estos planes de recuperación. ¿Se adaptan en base a niveles? Es decir, ¿es válido presentar un plan de recuperación para todo el nivel primaria sin importar las diferencias entre edades? ¿O tiene que respetarse la edad? Porque es diferente el plan de recuperación, o debería ser así, el plan de recuperación de clases para un alumno de 6, de 7 años, que de 9 o 10 años, que tiene ya otras características. Sí, justamente estos planes son presentados por grados, es decir, no es lo mismo tener a un niño de primer, segundo grado con uno de sexto grado. Entonces ahí justamente el profesor es el que está haciendo un doble trabajo, es decir, ya tenía todo planificado y ahora tengo que adaptarlo a las necesidades que mi estudiante tiene, ¿no? Entonces por ese lado ahí es muy importante. Claro. ¿Y qué hay, por ejemplo, de los recreos? Porque me imagino que debe ser muy distinto para un estudiante estar en clase, tener 2, 3 clases seguidas, y luego ir a un patio de recreo donde puede jugar pelota, conversar con sus amigos, subir escaleras, ¿verdad? Reírse, hacer cosas sociales que lo distienden y luego regresar a clases, que desconectarte de la computadora y te quedas en casa, ¿verdad? Entonces, el descanso, el recreo, ¿verdad? Se vuelve muy distinto y no sé si sirve realmente el mismo plazo para que el chico se recupere. Sí, mira, justamente ahí el tema es clave, ¿no? Nosotros, por ejemplo, sugerimos a los profesores que en este espacio de encuentro, además, y eso pasa con muchos profesores,
están haciéndolos que los niños en ese momento hagan un momento de relajación, un momento de cantar. Yo los he escuchado cantar, por ejemplo, los hemos visto que les piden que salten, que se muevan. Es decir, el entorno de aprendizaje presencial con el virtual definitivamente no es lo mismo, pero eso mismo es un reto para el profesor. Entonces, ahí hay un doble trabajo y justamente quien debe apoyar muchísimo, según lo que pide la norma, es el padre de familia. Nosotros tenemos y para tu público, es compartirenfamilia.com, donde hay orientaciones para el padre de familia. Es decir, en esta coyuntura, ¿qué orientaciones puedo darle además? Y luego tenemos otros colegios, por ejemplo, colegios que nos dicen, y hoy día hablaba con una madre directora en la mañana y me decía, el papá está molesto porque recibe información para conectarse por el correo, por la comunicación de tal cosa. Entonces, ¿qué pasa? Deben tenerlo todo en una sola plataforma, donde sea el único canal donde el estudiante ingrese y pueda no complicarse más el tema educativo. Nosotros tenemos una propuesta que se llama Compartir, donde el estudiante es diagnosticado académicamente, se le plantea recursos interactivos y luego a partir de eso nuevamente hay una evaluación formativa, que es lo que pide ahora la norma, ¿no? Una evaluación formativa no lleva nota. Una evaluación formativa podría ser, por ejemplo, la conversación del papá con el hijo, ¿no? ¿Cómo te fue el día de hoy? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo te va? O sea, son cosas bastante complejas que habría que repensar la educación ahora, ¿no? Sí, es cierto lo que señala César, porque muchos colegios están combinando diferentes herramientas y plataformas virtuales y eso no solamente genera confusión en el docente, en el alumno, sino sobre todo en el padre de familia, que es el primer soporte, porque estamos directamente involucrados en casa. Y en ese sentido yo te quería preguntar, ya para finalizar esta entrevista, muy interesante, es respecto a estas actividades, además del recreo, que tienen los alumnos tradicionalmente, como por ejemplo educación física, danza, actividades artísticas, que normalmente las tenían en una educación presencial. Hay muchos colegios que al presentar este plan han obviado esas actividades porque, claro, la plataforma no se los permite o simplemente no han sido muy creativos, ¿no? Sí, justamente el gran reto que tienen los colegios, inmediatamente pasó esto, fue buscar qué plataforma podemos usar. Vuelvo a repetir, la educación no se trata de plataforma, se trata de un sistema educativo que pueda responder ante la familia y decirle, mire, su hijo en esta sesión, esto es lo que está aprendiendo. Y usted esto es lo que debe colaborar con nosotros. El especialista es el profesor, sí. Entonces hay que apoyarlo mucho en ese sentido y apoyar mucho también al estudiante, felicitarle, animarlo, que es muy, muy fundamental. Finalmente, yo podría decir, nosotros los profesores tal vez no salvamos vidas, pero sí estamos apoyando en que la educación de los niños no se detenga. Los profesores están dando muchísimo más tiempo del que antes daban. El tema de no solamente estar en vivo unos 40 minutos o una hora, sino que preparar el antes, la socialización en el video y posterior a ese video. Entonces, es muy importante tener en cuenta ese detalle, la posibilidad de que podemos avanzar y ya Santillana, puedo repetir, lo ha liberado sus recursos, algunos de ellos, para que toda la comunidad educativa en la propuesta de Escuela en Casa puedan acceder. Bien, muchísimas gracias. César Valderrama es especialista en temas educativos y en verdad los profesores están trabajando durísimo. Sí, el doble. ¿No? Son los que más se esfuerzan, creo yo. Claro, todos se esfuerzan, pero el profesor tiene un reto. No sé si te ha pasado, Renzo, pero las comunicaciones digitales son más desgastantes, ¿no? Son más desgastantes. Cuesta más conectar. Sí, claro. Los que tenemos cierta experiencia docente, mínima o mucha, pero sabemos que preparar una clase sí demanda más tiempo, ¿no? Así es. Sí. Bien, hacemos una pausa. Bien, regresamos al programa y a
anunciábamos el tema de los autocinemas porque es una noticia chiquitita que apareció en algunos diarios la semana pasada, Alejandra, y que hablaba de la posibilidad que, por ejemplo, en Colombia ya lo están estudiando seriamente, de que podría volver, porque permite el distanciamiento social, ¿no? Los cinemas que tal vez en algún momento hubo acá en los años 60, ¿no? Podrían regresar. ¿Qué te parece? Brevemente estuvieron los autocinemas y parece que van a regresar por esta coyuntura. Vamos a entrevistar al alcalde de Magdalena, sí, que está proponiendo precisamente que esto se realice en su distrito. Tienen un perímetro. Bueno, en la Costa Verde hay suficiente espacio para llevar a cabo un autocinema y que sería una idea interesante. Creo que los negocios ya muchos están replanteándose, ¿no? Hay, por ejemplo, cafeterías que ahora se han vuelto bodegas o cevicherías que se han vuelto ahora pescaderías. Entonces es encontrarle un nuevo rumbo o nuevo giro al negocio. Y los cines también tendrían que encontrar ese espacio, ¿no? Así es. Evidentemente siguiendo con todas las normas. Y aquí la pregunta sería, ¿cómo van a impedir, por ejemplo, que otros se adjunten al negocio? Porque ya estamos viendo algunos ambulantes en las calles, sí, ¿verdad? Y no falta que surja una iniciativa donde haya gente para que los demás aprovechen con informalidad, y eso la verdad es que no sería muy recomendable. Así es. Ya tenemos enganchados vía Skype al alcalde de Magdalena del Mar, Carlomagno Chacón, que es tal vez la primera autoridad peruana que ha propuesto esta alternativa del autocinema. ¿Cómo le va, alcalde? Buenos días. Buenos días, gracias por la oportunidad, muy buenos días. Bueno, cuéntenos un poco, ¿qué tan factible es esta posibilidad que a muchas personas, sobre todo mayores, les ha entusiasmado? Sí, mire, esta pandemia ha obligado al mundo, ¿no?, cambiar su estilo de vida, ¿no? Y en ese sentido, los gobiernos locales y así como las empresas tenemos que tener presente de que tenemos que construir ciudad juntos, ¿no? Mire usted cómo la pandemia ha generado de que se tome con la seriedad que se debió tomar siempre las ciclovías, ¿no? Va a ser un medio de transporte alternativo y seguramente se va a volver el transporte alternativo bandera, pero ha tenido que ser a raíz de la pandemia. Nosotros estamos haciendo este trabajo de cambiar, de construir esta nueva ciudad, ¿no? Queremos peatonizar la zona comercial del distrito, y eso es en la parte de arriba, pero en la parte de abajo, que es la parte de la Costa Verde, entendemos que con ese concepto nuevo de ciudad, y como lo hemos estado viendo en el mundo, ¿no? Tenemos casos en Milán, tenemos casos en Florida, que ya está funcionando el autocinema, tenemos en la región, tenemos a Chile, Argentina. Entonces vemos cómo las empresas se están reinventando y están tratando de afrontar esta crisis de la mejor forma. Y la obligación, y en ese sentido los gobiernos locales tienen la obligación, pues, de escuchar, ¿no?, de acompañar, y vemos con simpatía este proyecto. Claro, hay cosas que hay que afinar definitivamente, hay temas que hay que ir midiendo. Lo ideal sería, naturalmente, como una gestión que siempre ha promovido el uso, por ejemplo, del transporte no motorizado, o sea, la bicicleta, que la gente pueda ir a la Costa Verde en bicicleta y ver la película. Sin embargo, entendemos que por temas de seguridad eso es imposible de pronto. Entonces, pero hay una necesidad de generar actividad económica, ¿no? Los cines, por ejemplo, por poner un ejemplo, no van a ser una opción para las personas si es que siguen con el concepto que conocíamos antes. Pero si lo trasladamos a esta nueva ciudad, a este nuevo concepto de ciudad, manteniendo el distanciamiento social, en donde la base del proyecto es la salud de la persona, con los componentes de bioseguridad, ¿no?, respetando también el ecosistema de la Costa Verde, porque entiéndase que la parte de la Costa Verde de Magdalena no va a ser el 100% para cinema, será una parte pequeña, es uno de los componentes que van con esta política de recuperación de espacios públicos. Entonces, nosotros vemos con simpatía, y no solamente las empresas se reinventan y tienen muchas adversidades en este momento, ¿no?, porque los gobiernos locales tienen que, más que una fiscalización, tienen que hacer una labor de acompañamiento para superar estas adversidades que la nueva forma de vivir y el nuevo concepto de ciudad nos está poniendo como reto. Para que eso suceda tendría que tener mucho planeamiento, ¿verdad? Y tendría que estar sumamente ordenado, porque ya hemos visto que en nuestro país, donde hay actividad comercial, inmediatamente surgen focos de actividad informal.
y la actividad informal pone en riesgo a las personas, ¿no? Entonces, dentro de todo, la Costa Verde es un espacio público y abierto. ¿Cómo se va a controlar que, por ejemplo, no haya comercio ambulatorio? Y además, el 50% de los ingresos de los cines actualmente son las cosas que venden, ¿no? Para la canchita, las bebidas, Exacto. los alimentos. Sí, sí. Efectivamente, ¿no? Acá tiene que haber un trabajo, como le digo, ¿no? De la mano con los gobiernos locales, no solamente para esta iniciativa, porque seguramente vendrán nuevas iniciativas con peculiaridades, ¿no? Y siempre dentro del formato de lo que nos está pidiendo el mundo, nos exige hoy día el mundo, que es el distanciamiento social y sobre la base del cuidado, la integridad, la salud de la persona. Nosotros tendría que haber pues un espacio, ¿no? Manteniendo este distanciamiento social. Entiendo que la forma tendría que ser dentro de un vehículo, porque invitar que vaya la gente en bicicleta no es lo recomendable por ahora, pero entiendo que en el futuro podremos hacer lo que es lo que aspiramos, ¿no? Pero hay que dar alternativas al sector empresarial, hay que darles alternativas, hay que darle la forma, pero sobre todo hay que actuar con mucha diligencia, con mucha responsabilidad, porque como bien dices, cuando se congregan personas pueden venir de la mano con el comercio ambulatorio informal y congregar gente y puede haber, pero recuerde usted que ahora ya comenzamos esta activación económica por fases, ¿no? Y la activación económica, no solamente en este caso, sino en todos los casos que está planteando el gobierno, tiene que ser de manera conjunta, no tiene que haber sinergia entre la empresa y el Estado para poder activarlo y no generar un caos con vectores, con más contagios, ¿no? Es lo que eventualmente se especularía con la activación económica de un país. Entonces, hay que hacerlo con mucha prudencia, hay que hacerlo no solamente mirando el distanciamiento social, hay temas, por ejemplo, el tema sonoro en la Costa Verde para que no afecte a los vecinos, el impacto ambiental, varios factores que tienen que considerarse, pero que nosotros vemos, hay que ver la ciudad ahora siempre con esos ojos de querer cambios, de sumar, no de restar, no convertirnos en esas sociedades de dime qué propones para oponerme, sino en esas sociedades que construyen, no tomar ejemplos de buenas experiencias en otros países, trasladarlos a la realidad nacional. Y a mí me da mucha ilusión de alguna forma poder generar espacios donde generen trabajos. Que en este momento no solamente tenemos el problema de la salud, sino también el problema económico. Alcalde, ya en Colombia hay una empresa privada que está estudiando esta posibilidad de implementar un autocinema en Bogotá. Tal vez sería bueno recabar la información sobre esta experiencia, pero en el caso suyo, además de ser una propuesta interesante, ¿ya se ha iniciado algún tipo de conversación con algún tipo de empresa del rubro, del cine, para poder llevar a cabo o al menos analizar en primera instancia qué posibilidades hay de concretarlo en la Costa Verde? Sí, hay algunas iniciativas, ¿no? Hay algunas iniciativas, han hecho llegar a la municipalidad. Estamos evaluando, estamos en una etapa de evaluación, ¿no? Como todo proyecto es perfectible, ¿no? Yo espero que en todo caso finalmente la empresa que esté en la Costa Verde sea una empresa que se ha dedicado históricamente al rubro de cines, ¿no? Que la experiencia lo va a permitir hacer un mejor trabajo, ¿no? Sin embargo, también ha llegado, y esto es lo curioso, también ha llegado iniciativas de empresas que no estén dedicadas a este rubro, pero vemos cómo las empresas también se están reinventando, ¿cierto? Y eso es justamente el rótulo que debe tener ahora el sector empresarial, ¿no? Que hay que ver la forma de cómo reinventarse y cómo poder construir empresa en el país, generar trabajo, generar empleo, para poder afrontar de mejor forma esta crisis. Alcalde, finalmente se ha conversado con otros municipios. ¿Esta podría ser una iniciativa, por ejemplo, que convoque a la Municipalidad de Lima o a los distritos que son vecinos, porque la Costa Verde le pertenece a todos? Sí, yo creo que el mejor trabajo es un trabajo que se hace con coordinación, ¿no? Pero antes de tocar las puertas de las autoridades competentes, hay que tener la idea más aterrizada, ¿cierto? El tiempo, este proyecto no sería para este mes ni siguiente, o sea, es un proyecto que tomaría por lo menos unos 3-4 meses según la norma, ¿no? Porque está incluido el entretenimiento en la fase 4, pero es importante justamente este tiempo previo para ver las externalidades, la problemática, ver cómo se podría superar y finalmente brindar un producto que sea saludable para la ciudad, ¿no? Con todos los componentes de bioseguridad,
para la tranquilidad de todas las personas que quieran un entretenimiento, porque en la vida también hay un tema de salud mental. Las personas están encerradas en sus casas durante meses, ¿no? Y seguramente personas seguirán encerradas, ¿no? Respetando la cuarentena, ¿no? El aislamiento social. Entonces hay que comenzar nosotros a ir viendo, ¿no? Familiarizándonos con estos proyectos que vienen con iniciativas nuevas. No hay que tener miedo al cambio, sino que tiene que ser en todo caso un cambio responsable, una iniciativa responsable, diligente, en donde se respeta a la persona, tanto al trabajador como a las personas que van a ir a consumir un producto. Muy bien, alcalde. Entonces, por lo que usted nos señala, podríamos ver esta idea ya concretada antes de que termine el año. Sí, yo creo que sí. Como le digo, la estamos evaluando con total responsabilidad. Entiendo que la Costa Verde es un espacio que ha sido muy golpeado durante años. Hay mucho temor, hay mucho miedo, pero vamos a hacer las cosas de tal forma de que nadie se sienta excluido, siempre con el respeto a la persona, al ecosistema, ¿no? Han habido eventos históricamente en Magdalena, por ejemplo, que albergaban más de 1000 autos. Este no es el caso. Este es un caso, es como un piloto finalmente de cómo debería ser el nuevo cine, el concepto del nuevo cine, ¿no? Donde finalmente en el futuro podamos ir ni siquiera en auto, sino otra vez caminando o en bicicleta, y poder sentarnos en un espacio público recuperado, mirando el Mar de Grau y disfrutando un momento en familia, Claro. ¿cierto? No, la idea no es promover el uso del auto. Nosotros no lo hemos hecho de esa forma, pero sin embargo creemos y estamos convencidos que en este momento es lo más recomendable. Muchísimas gracias. Bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Sí. Muchas gracias. Bueno, qué importante entonces que el Ejecutivo haya publicado estas fases, porque dan el tiempo necesario para que las empresas puedan adecuarse y hacer propuestas que estén en el marco de la seguridad y salubridad de todos, pero también haciendo una propuesta para generar empleo y reactivar la economía. Mientras todo se realice en orden y con respeto a las normas, todo va a estar bien. Así que interesante propuesta y esperamos otras interesantes en los próximos días también. Bueno, vamos a volver con mayor información después del corte. Tiene que ver con una propuesta sobre regulación en la industria alimentaria. Bien, regresamos al programa y una de las actividades, Alejandra, amigos televidentes, que digamos ya está dentro de este marco de reactivación económica, es precisamente el rubro de restaurantes, de comidas, ¿no? A través de el delivery o recojo en el mismo local, ¿no? Pero para eso tienen que seguir un protocolo muy estricto. ¿Estarán en capacidad todos los restaurantes de aplicarlo? ¿Tú qué dices? Estarán en incapacidad y sabrán a ciencia cierta cuáles son esas medidas, ¿no? También los trabajadores contarán, por ejemplo, con los implementos necesarios, porque hay momentos en los que escasean estos productos debido a que todos van a comprar al mismo tiempo. Claro, y basta que haya una pequeña falla en todo el proceso para que se genere una preocupación evidente del público, de los usuarios, ¿no? Entonces, los restaurantes y los negocios que van a aplicarlo tienen que aplicarlo siempre, permanentemente. No es que en determinados días no lo aplico porque, como tú dices, se me acabó todo el material de limpieza. No, hay que ser rigurosos. Basta una falla y se genera una preocupación. Así es. Bueno, vamos a hablar de este tema con un especialista porque es importante que además nosotros le exijamos a las empresas que cumplan esas medidas. Y sería bueno que, por ejemplo, publiquen sus protocolos, ¿no? Que sea como una especie de cocina abierta, donde todos podamos ver cómo se empacan las cosas, cómo se cocinan las cosas, para tener la certeza de que se está siguiendo la cadena. Porque además eso permitiría sincerar qué restaurantes o qué negocios del rubro son estrictamente formales, ¿no? En este mundo hay mucha informalidad, en el Perú hay mucha informalidad, hay un gran porcentaje de informalidad. Pero en el rubro restaurantes no nos hemos dado cuenta, tal vez, y si vamos al detalle, vemos muchos restaurantes pequeñitos que no cumplen el más mínimo cuidado. Así es. Vamos a hablar con Vania Pineda sobre este tema. Ella es nutricionista y experta en seguridad alimentaria. ¿Cómo estás, Vania? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, cuéntanos cuál es el procedimiento, porque estábamos hablando aquí con Alejandra, que basta que haya una pequeña falla en el protocolo de limpieza de este tipo de negocios para que se genere una preocupación. ¿En qué deberían incidir los restaurantes, por ejemplo, para seguir estrictamente los protocolos de limpieza? Sí, bueno, de hecho, primero mencionarles que tenemos una normativa bastante extensa en lo que se refiere a inocuidad alimentaria. Hay una normativa a nivel internacional, que es la del Códex Alimentarios, y una normativa nacional que hemos visto que justamente ayer se ha precisado con una publicación del Ministerio de Salud, donde menciona estas pautas. Es una guía técnica que deben tener en cuenta todos los restaurantes y servicios afines para la inocuidad alimentaria, especialmente ahora que se va a reiniciar el delivery de alimentos, ¿no? Claro, y esta norma tiene que verificarse que se implemente, pero hay que agregarle ahora pasos, ¿verdad? Porque yo estoy segura que esas especificaciones no incluían una situación de amenaza como la que estamos viviendo. Exacto, esto viene a complementar las normas de inocuidad que ya tenemos. Hay unos pasos adicionales y hay unas condiciones específicas adicionales a las que en teoría ya deberíamos cumplir. Por ejemplo, una de ellas es el uso obligatorio de cofia, que es el gorrito, los guantes, la mascarilla y el mandil en caso estás en contacto directo con los alimentos. Eso es totalmente obligatorio. Otra de las medidas también es la toma de temperatura al ingreso del personal. Eso es algo adicional que antes no se tomaba en cuenta. Específicamente en esta condición en estas circunstancias que estamos pasando, ¿no? en esta pandemia, algo que se debe tener en cuenta es una capacitación constante del personal de cuáles son los síntomas del COVID-19, porque si alguno del personal presenta alguno de estos síntomas, no puede asistir al centro de labores. Eso es algo que se debe tener el personal muy claro. Entonces hay una capacitación constante de parte de los administradores a todo el personal que labora tanto en los restaurantes u otro tipo de servicios, ¿no? Donde van a reiniciar los deliveries. Ahora, hay una preocupación, por ejemplo, ahora que están aplicándose algunos deliveries, sobre todo de alimentos, ¿no?, de primera necesidad. En algunos condominios se ha establecido la obligación y la norma de que ningún personal de delivery puede ingresar al condominio. Se deja simplemente el producto fuera del condominio, ¿no? En este protocolo, en estas normas aprobadas, ¿se incluye este procedimiento? ¿Es preciso? No está preciso, pero sí se recalca de que no puede haber ningún tipo de contacto entre el consumidor o el cliente y el repartidor. Debe haber como mínimo 1 metro de distancia entre ellos. Incluso también está el protocolo de cómo es este tema del pago y etcétera, porque no pueden estar ellos en contacto, no pueden haber ningún tipo de contacto, ¿no? Por eso también, no sé si se están haciendo algún tipo de demostraciones a nivel del Ministerio de Salud, del uso del banco, por ejemplo, para poder colocar el POS o algún otro medio de pago, porque no puede haber ningún tipo de contacto entre el repartidor y el consumidor, pero sí, el repartidor no va a poder ingresar al condominio, ¿no? Claro, no es lo recomendable para tal caso. ¿Y qué sucede si es que un trabajador está enfermo? Digamos que un repartidor de delivery es asintomático y no hay manera de saber, no tiene fiebre, no tiene síntomas, no se ha hecho la prueba. ¿Necesariamente una persona que recibe un paquete de delivery de esa persona se va a contagiar? Bueno, entonces, específicamente por eso se están haciendo estas nuevas medidas, o se están estableciendo estas nuevas medidas para evitar cualquier tipo de medio de contagio. Primero, aclarar que los alimentos no transmiten el virus. Eso sí es algo que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, está aclarando. El alimento no es un medio de contagio. El contagio, como sabemos, es a través del estornudo, ¿no? Y si es que tocamos alguna superficie que podría estar contaminada y nos tocamos por ahí los ojos, la nariz o la boca. Pero no, el alimento en sí no es un medio de contagio. Pero si, digamos, que el empaque o el envase ha estado en contacto con estas gotículas de COVID, sí podría ser un medio de contagio, ahí sí. Entonces, por eso, el repartidor debe tener guantes
que son unos guantes desechables, debe tener su alcohol gel, debe tener una mascarilla y además debe tener pañuelos desechables y un montón, dentro de otros equipos que también deben ser medios inocuos para poder asegurar de que este reparto va a ser correcto. Ahora, también vamos a la responsabilidad de las empresas. Lo ideal es que todos sus trabajadores pasen la prueba, porque no podemos exponer ni a ellos ni a los consumidores a que puedan contraer el virus, ¿no? Ahora, lo que nos intrigaba aquí con Alejandra era el tema del cumplimiento de estas empresas del rubro de comida, ¿no? Vemos a veces, y hemos visto ya hace bastante tiempo, todas estas inspecciones que hacen a restaurantes de comida oriental y encuentran en la cocina una serie pues, de alimentos, desperdicios de mal estado, alimentos en mal estado. Entonces, estas medidas y la aplicación rigurosa y el control, la fiscalización va a revelar de cuánto porcentaje de informalidad en realidad tenemos en este rubro. Exacto, porque además se va a reiniciar la fiscalización por parte de las municipalidades y de las direcciones regionales de salud para garantizar que efectivamente se están cumpliendo estas nuevas medidas en relación al COVID, ¿no? Estas supervisiones están a cargo de las municipalidades, como les mencioné hace un momento. Y bueno, también esperamos que la municipalidad esté totalmente capacitada, tenga el personal capacitado para poder realizar estas inspecciones y básicamente por la salud y la tranquilidad de todos los consumidores, ¿no? Que vamos a adquirir este servicio. Bueno, ya para ir terminando, ¿qué podría recomendarnos a nosotros en casa si es que vamos a pedir un delivery? ¿Qué cuidados debemos tener además de, por ejemplo, bajar a recibir el pedido en la calle, que no pasen a la casa, no tener la distancia social respectiva con el repartidor? ¿Hay alguna medida adicional que podemos incluir? Sí, bueno, primero lo ideal es que si vamos a realizar un pedido por delivery, paguemos por adelantado para no hacer el pago en ese momento, ¿no? De que vamos a recibir el pedido. Ya pagamos por adelantado, en el momento que llega el delivery, el repartidor, verificar que tiene todos sus implementos de seguridad, ¿no? La mascarilla, los guantes, etcétera. Ver que la caja de reparto sea exclusivamente de alimentos, eso es un punto importante, tenga exclusivamente alimentos y también se encuentre desinfectada, ¿no? Y finalmente nosotros, si es que vamos a salir a recoger el pedido, también tengamos los implementos necesarios, ¿no? Nuestra mascarilla, nuestros guantes desechables. Entonces, una vez que recibimos nuestro pedido, también nos retiramos los guantes, la mascarilla y las desechamos, ¿no? Y de esa manera también estamos de alguna manera previniendo tanto nosotros de contraer el virus o como de un posible contagio de nosotros al repartidor también, ¿no? Garantizamos la seguridad de ambos. Muy bien, Vania, te agradecemos mucho por este contacto interesante. Hay que tomar en cuenta todas estas recomendaciones y que se apliquen con rigurosidad. Así es. Bueno, y vamos a ver qué establece este nuevo protocolo, porque en mi caso, sacando una experiencia propia, las empresas están cobrando menos si pagas en efectivo que si pagas con tarjeta de crédito o Débito. Utilizando POS. Entonces, claro, si vas a hacer un pedido grande, que es lo que suele suceder para evitar hacer un pedido nuevamente más adelante, porque además te cobran un monto por el delivery, entonces tú vas a decir, me ahorro el 10%, el 15% de mi compra y pago en efectivo. Eso no está ayudando. Entonces, habría que tal vez normarlo. Sí, exactamente. Que todos los sistemas de pago impliquen una seguridad en la entrega del alimento, ¿no? De la comida, ¿no? No tiene que haber diferencias, ¿no? O sea, o ahorro en un sistema tiene que ser el mismo al otro, ¿no? Así es. ¿No? Bueno, vamos a volver con mayor información, pero nos vamos a referir a una artista peruana que The New York Times la denominó como la reina del rap en quechua, nada más y nada menos.
pipas kawanchu manangi matapas atini churu aita rimaita munani aparis pa ami tukuiru na manang kuyari kunchu imas kata hinas pandi kaparis kami uyari is haiki Hawani hanayman tutapikas kaypi hawani achkita hinatu yarini hati niskanta manan pipas kawanchu manan nimata pasatinichu ruayta rimayta munani aparis pami tukuy runa mana uyarin kuchu nimas kayta hinas panini aparis akmi tukuy kaypay wan ima Manang pipas kawanchu manang imatapas atinichu ruayta rimayta munani aparis pami Bien, genial este video que se podría decir catapultó a la fama a Renata Flores, a quien ya tenemos enlazado vía Skype. ¿Cómo te va, Renata? Buenos días. Hola, buenos días, Alinyachu Cascanquichik. Muy bien, todo bien aquí en casita. Sí. Qué linda, Renata. Oye, qué talento en verdad para interpretar estas canciones y, por supuesto, una lengua originaria del Perú. Te felicitamos por este reconocimiento que te hace el New York Times al reconocerte como una artista destacada, ¿verdad? ¿Cómo te has sentido al escuchar ese anuncio? La verdad es que no me esperaba que me iban a nominar así. De hecho, hemos tenido la entrevista por vía Skype con New York Times y pues muy feliz de poder hablar con ellos sobre el quechua, sobre nuestra cultura y lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Y sí, emocionada. ¿Cómo te animaste a interpretar estos temas, muchos de ellos de conocidos cantantes, intérpretes, digamos, en idioma inglés, ¿no? En tu caso, ¿qué te animó, qué te impulsó a seguir esta iniciativa? Sí, la verdad es que empezó todo escuchando un tema de Ushpa. Él hizo un cover de un tema también muy conocido que es The Animals, The House of the Rising Sun, se llama así la canción. Y me encantó mucho escuchar ese tema en quechua porque justo era un tema que me gustaba mucho y lo estaba practicando, incluso me lo sabía en inglés, pero cuando lo escuché en quechua fue muy diferente, un sentimiento diferente. Sentí que estaba conectada con mis raíces y de hecho a medida que pasaba el tiempo empecé a hacer otros covers más de Michael Jackson que también algunos de ustedes también lo hayan visto. Me conecté más con mis raíces, con el quechua y de hecho estoy muy feliz de poder representarlo. Eso quería preguntarte, Renata, porque lamentablemente todas las referencias culturales que tiene la juventud hoy son pues anglosajonas, ¿no? Vienen de esta gran industria comercial que envuelve la música en Estados Unidos y entonces no se difunde tanto tal vez en personas de tu edad este tipo de expresiones. Y quería preguntarte de dónde nació en ti esa iniciativa. ¿Tú hablas quechua de casa o lo hablabas un poquito y luego de motivarte a cantar te decidiste a aprenderlo mucho más? Cuéntanos un poco tu historia. Sí, esa es mi historia en sí. En muchos de nosotros, jóvenes de estas generaciones, estamos olvidando el idioma. Sí, yo sabía un poquito hablar quechua por mis papás, por mis abuelos. Era muy gracioso que incluso ellos me escondían algunas cosas en quechua que no querían que sepa. Y sé que como yo hay muchos jóvenes así que en sus casas sus papás, sus abuelos les esconden cosas o les hablan tal vez. Pero cuando empecé a cantar, cuando empecé a escuchar el quechua, me llamó muchos sentimientos y pues decidí aprenderlo aún más y así fue que todo fluyó, ¿no? Bueno, aquí en TV Perú tenemos unos espacios importantes en lenguas originarias, tanto en quechua y en aymara, y yo conversando con los conductores, con la producción en algunos momentos, pues señalaban que, bueno, el quechua es cierto, tiene
diferentes, digamos, interpretaciones según el lugar de donde provenga, ¿no? Y obviamente es muy cierto, eso hace que tal vez la interpretación sea diferente. En tu caso, utilizando el quechua del sur, ayacuchano, ¿fue difícil llevar a cabo, interpretarlo, traducirlo, ¿no? Del inglés, en este caso, al quechua? Sí, ha sido todo un trabajo. Cuando empezamos a hacer los covers, ha sido todo un trabajo poder traducirlo. Y de hecho había muchas personas que no me escribían y me comentaban que no entendían muy bien, que ese no es el quechua, que nos está engañando. Incluso he visto algunos comentarios porque de hecho la fonética es muy diferente. Pero igual creo que nos conecta a nuestros antepasados, ¿no? Más que tenga algunos cambios, porque es un idioma, es toda una vivencia, ¿no? Toda una cultura que nos han transmitido, y creo que eso nos debería unir y todos sentirnos orgullosos. Claro. Bueno, primero, no les hagas caso, por favor, porque los criticones abundan y no sé por qué creen que alguien quiere escucharlos. No les hagas caso. Evidentemente, si tú interpretas el quechua de esa manera, eso viene de tu familia y tienes todo el derecho de expresarte como quieras. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿crees que hay una especie de responsabilidad o compromiso para enseñar, educar a la gente sobre el quechua? ¿Te ha surgido esa curiosidad? Claro, claro que sí. Incluso he estado en clases de quechua en la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, hay un instituto de idiomas, y de hecho he entendido muchas cosas que no sabía. Hay cosas que no sabemos, cosas que no entendemos sobre el idioma. Pero es muy importante, incluso sé que hay muchas oportunidades en el extranjero para las personas quechohablantes que saben hablar bien el quechua y también el inglés, y es una gran oportunidad, y creo que no deberíamos dejarlo atrás y decir que no, solamente se habla en Perú y ahí se va a quedar y no sirve en otro lado más. No, en realidad es en casi toda Latinoamérica que también ha abarcado el quechua y todo el tahuantinsuyo, ¿no? Es, como decías, toda una historia, ¿no? Que deberíamos aprender y pues conocer. Y Renata, ¿qué proyectos tienes en mente? Bueno, tenemos todos la dificultad de la cuarentena, el estado de emergencia. Espero que nuestros compatriotas de Ayacucho estén cumpliendo estas medidas y que estén bien. ¿Cómo lo aprecias tú desde tu punto de vista, y en base a eso, qué proyectos tienes? Bueno, sí, es un momento muy difícil que estamos pasando muchas personas. Aún más en Ayacucho hay muchas personas que están siendo muy vulnerables, y pues muchos a veces no entendemos muy bien, ¿no? La situación, no nos ponemos en el zapato de otras personas, y creo que sí he estado tratando de hacer alguna canción para todo lo que está pasando. Sí tengo una canción en mente, he creado una canción ya un tiempo atrás y no lo lancé, pero espero poder lanzarlo ahora que me motiva y me inspira al escucharlo, y siento que es perfecto para estos momentos. Precisamente te quería preguntar por eso, Renata. ¿Tú has pensado, claro, hemos escuchado tus covers, pero has pensado tal vez en interpretar algo propio? Y si, por supuesto, nos podrías interpretar algo, porque claro queremos escucharte. Claro. Sí, claro. Puedo cantar, puedo rapear. El último tema que saqué, que es Sam Kina, es Como Tú. También es uno de los últimos que he sacado, y es trap, fusión. Es un tema muy especial porque habla sobre las niñas, los niños que están en las zonas rurales que no tienen las mismas oportunidades, ¿no? De ir a una escuela cercana, porque tienen que caminar horas para llegar. Y no sé si habrán visto el video, pero les invito a que puedan verlo, que tiene un mensaje muy bonito. Trato de hacerlas ver como mujeres, niños muy valientes que día a día luchan, ¿no? Para llegar, así que ahora les canto en quechua para que más o menos entiendan de qué se trata. Te escuchamos, Renata, te escuchamos. Sí. Munani puqueta, munani muscoita, munani yachaita, munani remaita, munani taquita, munani puqueita, munani muscoita, munani sonjuita,
yeah. Balance que guancheri mantapuka uya paspa uya karak. Ninira kunawali. Paita munay chata sumahya chingkika may haw. Hatun taita kunaita marikpi ini itu. Mana sukuita wanya. Yang inti tay kuncaw hila. Mananok, kinakuti iwaktu. Ime pacapas. Mananok, kapas. Mana sumutak wanyuta usoy kuniwai. Mancah kuitah paki. Muy bien. Muy bien. Gracias. Qué bonito realmente. Sí, me imagino que toda tu familia debe estar muy orgullosa de ti. ¿Tus padres son músicos? ¿Esta vena musical es de familia o el talento nació contigo? Sí, creo que sí. Desde hace mucho tiempo, desde mis abuelitos, porque mi papá me comentaba que mi abuela cantaba desde pequeña y su papá tocaba el arpa. Y a mis papás también les gusta mucho la música, desde pequeñitas. Incluso ellos tuvieron una banda de rock en Ayacucho y ya desde ahí creo que sabemos que me ha gustado mucho la música. Bueno, particularmente en Ayacucho hay mucha vena artística en general, Sí. ¿no? Aprecio por la cultura, ¿no? Sí. Sí. Sí, mucha cultura, muchas costumbres, amor por la música, demasiada también diversidad musical y pues muy feliz de poder compartir, ¿no? Un poco de la música yacuchana con toda la fusión del trap también y el quechua. Bueno, Renata, te felicitamos en verdad y cuéntanos de tus próximos proyectos. Queremos saber, vas a lanzar un disco, me imagino que estás escribiendo muchísimo. Nos mencionaste que tenías una canción que querías lanzar, Claro. Y que la estás transformando para el contexto actual. ¿Dónde te podemos ver y cuándo vas a lanzar ese disco? Sí, bueno, en realidad el disco se ha tenido que postergar por la situación, pero no, estamos trabajando, seguimos trabajando, sigo escribiendo y aproximadamente más o menos será para a fines de este mes ya lanzar el álbum o tal vez en junio, pero estamos todavía así tratando de ver la fecha precisa y exacta para lanzarlo, pero espero que lo puedan escuchar. De hecho, va a estar lanzado en YouTube, en Instagram, en Spotify, en todas las plataformas que, pues, gracias, ahora tenemos la tecnología y, pues, muy feliz de que les guste todo lo que estoy haciendo. Bueno, muchas gracias, Renata. Eres un orgullo para Ayacucho y Gracias. para el Perú. Y sigue adelante con tus proyectos y tus sueños. Te mandamos un fuerte abrazo y cuídate mucho allí en Gracias. Ayacucho. Muchas gracias. Gracias, don Julián, y muchas gracias a ustedes. Alejandra y Renzo, gracias. Gracias. Muchas gracias, bueno, qué linda Renata, Sí, en sí. verdad. Además de talentosa, ¿verdad? Es un orgullo. Sencilla, humilde, que la tiene clara y la verdad que yo le auguro muchos éxitos, ¿no? Así Bueno. es, así es. Bueno, son las 12 en punto, hora de presentar la edición mediodía. Sí, y recordarles que mañana regresamos a la misma hora, 11 de la mañana, la repetición a las 11 de la noche. Mañana también. Vamos con la